Libros para entrenadores, episodio 4. La velocidad de ejecución como referencias para la programación, control y evaluación del entrenamiento. Bienvenido al podcast Libros para entrenadores. Para mejorar como persona y como profesional hay que seguir aprendiendo día a día. Si te paras, estás perdido. Hoy en día el valor añadido de cualquier profesional o empresa es el conocimiento. Sin embargo, cada día hay más y más información relacionada con el mundo del entrenamiento y de la salud. Y el problema principal hoy en día no es acceder a ella, sino saber filtrarla. Si me lo permites, me gustaría ayudarte a filtrar toda esa información y plasmártela en conocimiento aplicable en tu trabajo diario. Seguro que tú también habrás pensado, no tengo tiempo para leer, tengo que trabajar o tengo que entrenar, otra excusa de esta. Pero de verdad no tienes para leer 15 minutos todos los días, por ejemplo mientras desayuna, o merienda, o espera el autobús, o cuando vas en metro o en avión. Bueno, en esto también te puedo ayudar, siempre que quieras. Te resumiré en cada podcast los mejores libros sobre entrenamiento, redactación de lesiones y salud. Hola y bienvenido a todos a un nuevo episodio de Libros para Entrenadores. Hoy os traigo un libro que para mí es unas referencias para aprender a entrenar utilizando la velocidad de ejecución, tanto para el control como para la evaluación del entrenamiento. Su autor principal, el máximo exponente, podemos decir, a nivel mundial y el pionero de esta metodología. Ha inspirado a muchísimos entrenadores e investigadores a interesarse en mejorar sus herramientas y su conocimiento sobre la dosificación del entrenamiento. Yo me incluyo en estos entrenadores. Ese autor también tiene otros libros, quizá este probablemente es el más práctico y el más fácil de leer y el que más se acerca al público general. Os aconsejo también la lectura de sus otros 3 libros. En el 91, en su primer libro de halterofilia, ya anticipaba el avance que supondría poder medir la velocidad de ejecución. Fijaros, estamos hablando de los años 90, estamos en el 2018. Un pionero seguramente en este campo. ¿Y cómo se le ocurrió esa idea? Pues bueno, se le ocurrió esa teoría, más que esa idea, a partir de una observación sistemática de sus atletas. De ahí que muchas veces nacen investigaciones, nacen metodologías de entrenamiento desde las prácticas. Para mí es fundamental las prácticas del día a día, las prácticas de campo, y se nos van ocurriendo muchísimas ideas increíbles como esta, que realmente está revolucionando o incluso ya ha revolucionado la metodología del entrenamiento. En esos prefacios también nos cuenta de cómo fueron evolucionando sus métodos para medir esa velocidad, primero a través de una observación sistemática, luego a través de cámara, luego a través de transductores rudimentales hasta llegar a los transductores lineales que conocemos hoy en día. Así que ha sido pues un trabajo de ensayo-error, de investigación que ha llevado a poder medir mejor esas variables que ahora veremos qué importancia tiene dentro del entrenamiento. La importancia principal que tiene el uso adecuado de esta velocidad de ejecución es que permite y cada vez más nos permitirá conocer más la relación entre dosis y respuesta, entre el entrenamiento que yo aplico a un atleta, a una persona, a un grupo de personas y las respuestas fisiológicas que tiene ese tipo de entrenamiento en cada uno de esos individuos. Os aconsejo la lectura de ese libro, son un poco más de 100 páginas, realmente muy densa, me ha costado mucho resumir porque realmente ya está todo resumido en este libro. Así que os aconsejo leerlo, es fantástico. El objetivo principal de este libro es poner de manifiesto las aportaciones que tiene el control de la velocidad para la mejora de la metodología de entrenamiento. Los autores son, como habréis podido imaginar, el primer autor es José González Vadillo, segundo autor Sánchez Medina, luego tenemos al amigo Fernando Pareja Blanco y finalmente Rodríguez Rosell. Ha sido editado por primera vez en el 2017 en versión en castellano y últimamente ha salido también su versión en inglés ya para expandir ese conocimiento a todo el mundo.
Empecemos con la parte 1 de la introducción, donde los autores plantean 3 problemas principales que tenemos en el entrenamiento, cuáles son la dosificación y el control de la carga y finalmente la evaluación del efecto de ese entrenamiento. Normalmente para solucionar estos problemas se han propuesto 2 variables fundamentales que son la repetición máxima y la NRM, es decir, el número de repeticiones máxima. Por ejemplo, si encontramos 10 RM, serían que este sujeto puede realizar solo 10 RM con una determinada carga, 10 repeticiones con esa determinada carga y no puede ejecutar la repetición número 11. Pero estas variables presentan errores principales que podemos resumir así. Primero, un desajuste en el tiempo. La RM se va modificando día a día. Entonces, si yo programo un mes de entrenamiento en base a la RM de los test que he hecho al inicio de temporada, puede ser que en algunos días mi RM esté cambiando, pues sea superior o sea inferior. Entonces, si yo he programado un entrenamiento en base a ese RM, puede que esté entrenando o por encima o por debajo de la intensidad que yo realmente quiero dar a ese entrenamiento. Segundo problema es que el valor de la RM muchas veces no es real. Sobre todo, por ejemplo, si intentamos calcular el RM en sujetos no entrenados, no encontraríamos con RMs que puede que no representan su repetición máxima realmente. Más eso lo podemos notar si controlamos la velocidad de ejecución, que como veremos, cada RM de cada ejercicio tienes una velocidad de ejecución, así que podemos ver que si una persona, por ejemplo, realiza su repetición máxima de press de banca a 1.040, podemos decir que es muy probable que no sea su repetición máxima, dado que sabemos que la velocidad de RM en este ejercicio son bastante más bajas. Además, el esfuerzo que representa cada porcentaje de RM es distinto según el ejercicio, entonces no puedo utilizar el RM de un ejercicio y extrapolarlo a otro. ¿Qué otros problemas presenta la RM? Pues que hacer mismas repeticiones con determinadas cargas no significa que se esté trabajando a la misma intensidad relativa. Además, otro problema, por ejemplo, que vemos es que se programan esa carga poniendo, por ejemplo, 2 o 3 series de 10 RM. Supuestamente deberíamos realizar 10 repeticiones en cada una de las series. Sin embargo, sabemos que si la primera serie realmente son 10 RM, es decir, que solo podemos hacer 10 y no 11 repeticiones, es muy probable que en la segunda y la tercera serie no se vayan a realizar esas 10 repeticiones. Así que no estaríamos trabajando lo que de verdad queremos trabajar. Así que empieza a aparecer un índice, un carácter que definen los autores como carácter del esfuerzo, que es la relación entre lo que hacemos y lo que podríamos hacer, es decir, entre las repeticiones realizadas y las repeticiones que nos dejamos en la recámara, podemos decir, las repeticiones posibles que podemos realizar. Imaginamos que cojo una pesa de 50 kilos, por ejemplo, en press de banca, y puedo mover esta carga pues 10 veces. No puedo moverla 11 veces. Podría realizar con esta carga, por ejemplo, 5 repeticiones y me dejaría 5 en la recámara. Así sí, podría realizar muy probablemente 3 series de 5 repeticiones, dejándome 5 en la recámara. Esto que me va a permitir controlar mejor la intensidad del ejercicio. Pero veremos que este carácter del esfuerzo, si no lo cuantificamos, no lo controlamos con la velocidad, puede tener también unas limitaciones. Así que podremos definirle el carácter del esfuerzo también a través de 2 variables que ya nos da esa solución en la parte 2, en el capítulo 2, que es la relación entre la velocidad de la primera repetición, ¿vale?, que es la intensidad relativa a la que estamos entrenando, y luego la segunda parte, el carácter del esfuerzo, nos daría la repetición en la recámara, el porcentaje de pérdida de la velocidad que tenemos en esa determinada serie. Es decir, yo puedo programar el entrenamiento eligiendo la velocidad de la primera repetición ante una carga, que como veremos siempre tiene que ser la intención de mover esa carga a la máxima velocidad, y luego puedo elegir el carácter del esfuerzo en base al porcentaje de pérdida de esa velocidad respecto a la primera repetición. Puede ser un 10, un 20, un 30, un 40%.
Por ejemplo, no encontramos muchas veces que hay sujetos, la mayor parte de las veces sujetos que ante una misma intensidad relativa, es decir, ante un determinado porcentaje del RM, pueden hacer número de repeticiones muy distintos. Sin embargo, programamos 3×8 en los dos y sin embargo uno se puede dejar 10 en la recámara y otro se puede dejar ninguna en la recámara, es decir, llegar hasta el fallo. ¿Qué problema tiene esto? Que probablemente los dos no han tenido el mismo entrenamiento, el efecto del entrenamiento van a ser diferentes entre uno de ellos. Sin embargo, si utilizamos la pérdida de la velocidad, sabremos que habrán perdido la misma velocidad, siempre intentando mover la carga a la máxima velocidad, y así que aunque hayas realizado repeticiones diferentes, uno habrá realizado 2, otro habrá realizado 5 o 6 repeticiones, los dos han tenido la misma pérdida de velocidad, que sabemos que se relaciona directamente con el grado de fatiga que tiene esta persona. Es más, podemos definir la pérdida de velocidad como el grado de fatiga. Así que nos aseguraremos que las dos personas se han fatigado de la misma forma, aunque hayan ejecutado repeticiones diferentes. ¿Qué otra ventaja ofrece, por ejemplo, medir la velocidad de ejecución? Que es muy estable cuando se modifica el rendimiento. Sin embargo, la RM, como hemos dicho antes, no es tan estable. Después de un periodo de entrenamiento bien ejecutados, claramente podremos mejorar la carga absoluta desplazada a cada velocidad. Sin embargo, la relación entre porcentaje de RM y velocidad se mantiene estables. Cada porcentaje de RM, tener eso en cuenta, tiene su propia velocidad. Entonces, si quisiéramos seguir entrenando basándonos en los porcentajes de RM, podremos ver que en este libro, por ejemplo, nos ofrece esos tipos de comparativas, que a cada porcentaje de RM se equivale a una determinada velocidad. Así que quiero entrenar al 70% del RM, pues utilizaré esta velocidad para este ejercicio. Como hemos dicho antes, la velocidad de cada ejercicio, la RM de cada ejercicio es diferente, así que también la velocidad de su porcentaje de RM también será diferente. Otra ventaja, otra cosa buena que tiene esa velocidad, que esa estabilidad que se mantiene en el tiempo durante el periodo de entrenamiento de esa variable, de la variable velocidad, es independiente del nivel de entrenamiento. Como hemos dicho antes, la RM era muy dependiente de la capacidad del nivel de entrenamiento que tenía esta persona. Si estaba más familiarizado con hacer entrenamiento cercanos al RM, muy probable que conseguías afinar más estas medidas. Sin embargo, si no estamos familiarizados con el uso de estas cargas, pues nuestra RM no es la RM real. Así que todo lo que hagamos basándonos en una RM que no es real nos estaría llevando a error. Además, hemos dicho que la RM puede modificarse día a día, sin embargo, la velocidad con la que se realiza cada porcentaje de RM se mantiene estable. Otra ventaja para poder adaptar el entrenamiento en el tiempo. Además, la velocidad, si puedo medir la primera repetición a la máxima velocidad, sabré si esta persona este día habrá venido cansada, por ejemplo. Si normalmente está moviendo 50 kilos en press de banca a una velocidad de 1 metro por segundo y hoy me viene y mueve esta carga a 0,8, a 0,5, pues es un claro indicador que esta persona está cansada o no ha recuperado bien el entrenamiento. Podré ajustar, conociendo la velocidad a la que quiero entrenar, bajaré el peso, utilizaré una carga de entrenamiento con la que él pueda ejecutar este ejercicio a la velocidad que yo quiero, porque como veremos, las adaptaciones son específicas de la velocidad con la que movemos determinadas cargas. Luego veremos qué quiero decir con esto. Así que la carga viene determinada por la velocidad de la primera repetición, que representa un determinado porcentaje de RM. Por esto deberíamos utilizar la velocidad de la primera repetición para programar el entrenamiento. Por ejemplo, nosotros vamos a decir a nuestro entrenador o a nosotros mismos que vamos a entrenar el press de banca con un peso, con una carga que podamos desplazar, por ejemplo, a 0,7 metros por segundo. ¿Por qué? Porque quiero trabajar al 65-70% de mi RM en este ejercicio y sé que se equivale a ese 0,7 metros por segundo. Así que realmente ya no apuntaré los kilos o no prescribiré en base a los kilos o en base a las repeticiones, sino en base a la intensidad relativa que quiero utilizar, en base a esa velocidad, en base a la pérdida de esa velocidad. Otra ventaja es que no necesitamos hacer test de RM. Imaginamos que cada día que viene una persona para ver si se ha modificado su RM, pues tengamos que hacer un test de RM. Ya sabemos
todo lo que conlleva hacer un test de RM, unas cargas progresivas hasta llegar a la repetición máxima, pues tiene un estrés mecánico bastante grande y un riesgo de lesión también más elevado que estimar. Por ejemplo, esta RM, pues en base a la velocidad podemos estimar, por ejemplo, la RM si realmente queremos conocer esta RM, que luego veremos que quizás no es tan interesante como creíamos. Además, no permite realmente ese control diario del grado de esfuerzo y que ese grado de esfuerzo es el adecuado, que no es ni superior ni inferior a lo que nosotros hemos prescrito. Eso me parece fundamental, tanto en entrenamiento como en readaptación de lesiones. En la última parte de este capítulo, pues ponen el foco en diferenciar entre velocidad media propulsiva, velocidad media y velocidad máxima. Hay dispositivos que no nos dan, por ejemplo, la velocidad media propulsiva. ¿Qué es esa velocidad media propulsiva? Tenemos que tener en cuenta que, sobre todo con cargas medias y bajas, en todos los ejercicios que no haya lanzamiento o un salto, hay una fase de frenado. Así que si nosotros tomamos en cuenta la velocidad media, estaremos incluyendo dentro de esa velocidad media también la velocidad de frenado. Así que para estimar mejor o para controlar mejor el entrenamiento, el ideal sería utilizar la velocidad media propulsiva en ejercicio clásico de entrenamiento, como puede ser sentadillas, press de banca, remo horizontal, etc. Sin embargo, podemos utilizar otra variable como es, por ejemplo, la velocidad máxima en ejercicios de lanzamientos, por ejemplo, un press de banca lanzados, o en saltos, en sentadillas con salto, por ejemplo, podemos utilizar la velocidad máxima, que parece ser una variable más fiables y más válidas en ese tipo de ejercicio para el control de la carga y de la intensidad de la carga. Y la velocidad media, pues si no tenemos otra cosa, si no tenemos ni velocidad media propulsiva o velocidad máxima en los saltos y solo nuestro aparato nos da velocidad media, podemos utilizarla. Es más, esa velocidad media ante cargas altas por encima del 75-80% de la RM realmente es idéntica a la velocidad media propulsiva porque se elimina esa fase de frenado. A la misma carga no vas a frenar. En el capítulo 4 no hace ya hincapié más sobre esa pérdida de la velocidad entre las series. Es, según los autores, un indicador de alta validez para estimar la fatiga. Así que cuanta mayor sea la pérdida de velocidad, mayor será el estrés mecánico, metabólico y hormonal. Dentro del libro podéis encontrar muchas referencias que argumentan esa hipótesis. También hemos dicho que necesitamos medir esto, podemos medir dentro de ejercicios clásicos como sentadilla o press de banca, pero realmente también tenemos otra variable que podríamos utilizar, que es la pérdida de altura del salto. Es decir, si yo quiero saber cuánto me estoy fatigando al final de cada serie de sentadilla, puedo realizar un salto. Un salto que compararé con el salto que habré hecho al inicio de la sesión. Imaginamos que salto 40 centímetros, realizo mi serie de sentadilla, mi primera serie de sentadilla, vuelvo a saltar y habré perdido un 5%, por ejemplo, del salto. Pues eso me puede estar diciendo que mi nivel de fatiga realmente es todavía bajo. Realizo otra serie y luego sucesivamente realizo otra vez este salto. Y habré perdido un 10%. Realizo, por ejemplo, otra serie porque todavía no he llegado al nivel de fatiga que había programado, que por ejemplo imaginamos que había dicho paramos las series de sentadillas cuando llegamos a un 20% de pérdida de la altura del salto. Así que realizo mi tercera serie de sentadillas, realizo el salto y llego a esa pérdida de altura del salto del 20%. ¿Vale? Paro la serie. He llegado al grado de fatiga que quería producir en ese deportista. Ahora, la pregunta es cuál es la velocidad óptima o cuál es la altura, la pérdida de altura de salto óptima. Normalmente en los últimos estudios de estos autores se está viendo que en las mayorías de deportistas se dan mejores adaptaciones si realizamos la mitad de las repeticiones posibles o menos de la mitad de la repetición posible. Esto más o menos equivaldría en el press de banca a una vez de entre 25 y 30%. De pérdida de velocidad, en sentadilla entre el 15 y 20% y en el salto hablaríamos de un 12% de la pérdida de la altura del salto. Y tenemos que tener una cosa en cuenta, más no es mejor. Perder más velocidad no ofrece mejores resultados. En este caso, un estudio de Fernando Pareja muy reciente comparaba pérdida de velocidad al 20% y pérdida de velocidad al 40%. Se veía que realmente haciendo menos repeticiones, ¿vale? Porque si paramos antes, ¿vale? Cuando perdemos menos velocidad, pararemos antes, haremos menos repeticiones, perdiendo menos repeticiones,
ofrecía mejores resultados en todas las variables que se han medido en este estudio. Es decir, no solo es que entrenamos menos, nos cansamos menos, sino que incluso tenemos mejores resultados. Y ya sabemos incluso que la fatiga se relaciona mucho con el aumento de riesgo lesional. Así que en periodos de readaptación es fundamental controlar ese grado de fatiga. En el capítulo 5, finalmente, hablamos de la relación entre la pérdida de la velocidad y el porcentaje de las repeticiones realizadas. Hacer el mismo número de repeticiones en una misma serie ante una misma carga absoluta no significa haber hecho lo mismo. Como ya anticipamos antes, sujetos que entrenan al 50% del RM, 2 o 3 sujetos, o como veréis en este capítulo 5, donde se coge una muestra bastante más grande, habrá sujetos que ante esta misma carga, ante esta misma intensidad relativa, habrá sujetos capaces de realizar 12 repeticiones y otros capaces de realizar 40. Entonces imaginamos el carácter de esfuerzo que pueden tener estos sujetos. Por ejemplo, dos sujetos, uno que podría realizar 19 repeticiones con esta carga y otro que puede realizar 40. Y imaginamos que nosotros le decimos de realizar 3 series de 10 repeticiones. El sujeto que puede realizar 19 se dejará 9 en la recámara y el otro se dejará 30 en la recámara. El carácter del esfuerzo es muy diferente. Es decir, que habrán entrenado muy diferente, aunque hayan hecho las mismas series, las mismas repeticiones y hayan entrenado con el mismo porcentaje de RM. Así que luego podemos ver cómo, tanto en estudios como en equipos, gente que supuestamente está entrenando lo mismo, están haciendo los mismos ejercicios, están entrenando al mismo porcentaje de RM, misma serie, mismas repeticiones, mismo descanso, misma frecuencia de entrenamiento, mismo tiempo bajo tensión. Sin embargo, algunos mejoran más y otros mejoran menos. Pues uno de los problemas fundamentales es esto, que no hay un buen control de la intensidad y de la fatiga que estamos generando en estos atletas. Mientras, la solución ¿dónde está? Que si usamos la pérdida de la velocidad, el esfuerzo será similar, aunque el número de repetición será diferente. Así que si empezamos a programar por pérdida de velocidad, por velocidad la primera repetición de la mejor repetición, utilizando el índice del esfuerzo que ahora veremos en el siguiente capítulo, pues nos estaremos acercando más o estaremos mejorando muchísimo más nuestras metodologías de entrenamiento. Así que si tenemos un grupo de entrenados, un equipo de fútbol, por ejemplo, y prescribimos el entrenamiento en base a la mejor repetición, primera repetición, la velocidad alcanzada en la mejor repetición, que normalmente suele ser la primera o la segunda, y la pérdida de velocidad dentro de la serie, podremos tener mucha más seguridad que nuestros deportistas han entrenado con el mismo grado de esfuerzo. Así que sí que podremos comparar realmente esas diferencias entre uno y otro, porque algunos han mejorado más cuando todo esté controlado de la misma forma. En el capítulo 6, finalmente, que se titula La velocidad y el carácter o grado de esfuerzo ante distinta intensidad relativa, no hablas de algo fundamental y un nuevo índice que en los libros anteriores no se leía, que es el índice de esfuerzo, que es igual a velocidad de la primera repetición por el promedio de la velocidad media propulsiva en la sesión. Es decir, que multiplicaremos la velocidad de la primera repetición de la primera serie por la media de la pérdida de velocidad propulsiva, acordamos, estamos hablando siempre, en las 3 series, por ejemplo, si son 3 series. Entonces en una perdió 50, la otra perdió 53, el otro perdió 56, la media es 53, la multiplicaremos por la velocidad de la primera repetición, que puede ser 0,5, por ejemplo, 0,5 por 53, pues nos dará un índice, nos dará un valor. Este índice que representa, pues representa de manera más precisa el grado de fatiga. Así que la elección de la velocidad en la primera repetición y la pérdida de velocidad en la serie debería programarse en base al grado de esfuerzo que queremos producir, y esto lo podemos hacer utilizando este mismo índice de lo que estamos hablando. Así que diremos, pues en esta serie quiero un índice de esfuerzo, en este ejercicio quiero un índice de esfuerzo de 16. 16 es dado por esa velocidad de la primera repetición, que es la intensidad que yo le quiero darle, y quiero que se canse tanto, quiero que pierda esa velocidad. Y eso será nuestro índice de fatiga. En el capítulo 7, y como ya algunos de vosotros
os estaréis preguntando, entonces, ¿para qué medimos realmente la RM? Bueno, si no tenemos ninguna otra herramienta que nos permite valorar la velocidad, podemos seguir utilizando claramente el RM, o si todavía estáis muy cómodos con esto, podéis seguir utilizándola. Nadie os va a decir nada por esto, pero realmente sirve. Es decir, si podríamos medir esa velocidad que hoy en día podemos medirla toda hay aparatos súper baratos que lo pueden medir, menos o más preciso, más o menos caro, pero realmente hoy en día se puede medir de una forma bastante sencilla, así que realmente sí que la podemos medir, ¿vale? Otra cosa que si la queramos medir o no. Creo que ese capítulo derriba un poco los cimientos del entrenamiento tradicional. Podéis ver que la mayoría de artículos científicos, la mayoría de centros de entrenamiento, se programa el entrenamiento y los ejercicios en base a estos porcentajes de RM y de la repetición máxima, que hemos dicho que tienes bastantes limitaciones. Así que si podemos calcular o conocer o medir de manera directa la velocidad, que me permite saber la intensidad relativa a la velocidad de la primera repetición, y conociendo la pérdida de la velocidad en la serie, que es el grado de esfuerzo, y con el índice de esfuerzo también tengo un dato válido sobre el nivel de fatiga alcanzado durante la sesión, ¿para qué quiero yo medir o estimar la RM? Realmente, conociendo y controlando la velocidad de ejecución, puedo dosificar y controlar los efectos del entrenamiento. Y así lo dicen los autores en este libro, y estoy muy de acuerdo con ello. Conociendo a qué velocidad muevo diferentes cargas, obtendré mi perfil de fuerza. Es decir, puedo hacer un test con cargas incrementales, imaginamos 20, 40, 60, 80% de mi RM estimada, realizo repeticiones ante esas diferentes cargas y tendré 4 velocidades diferentes, 4 promedios de velocidad medias propulsivas diferentes ante esas 4 cargas. Hago pasar una línea recta entre esas 4, o la ajusto a través de una polinómica como aconsejan los autores, y tendré mi perfil carga-velocidad. Con este perfil luego puedo ver la evolución del deportista ante esa determinada carga, otras cargas, siempre y cuando pues tengamos una pendiente para poder comparar. Pero simplemente viendo que ante las mismas cargas, imaginamos esos 50 kilos que hemos hablado antes del press de banca, que antes lo movía a 0,8 y ahora lo muevo a 1 a 1,2, ante esa misma carga he mejorado mi velocidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que habré mejorado mis niveles de fuerza. Es decir, si estoy aplicando la máxima fuerza ante una carga, la estaré moviendo a la máxima velocidad. Así que si nosotros estamos controlando la velocidad, estamos moviendo siempre a máxima velocidad esa carga, muy probablemente estaremos aplicando más fuerza. Así que si he mejorado mi velocidad ante una carga, habré mejorado mi nivel de fuerza ante dicha carga. En el capítulo 8 nos hablan de la velocidad de ejecución del déficit de fuerza, otro indicador bastante interesante. ¿Qué es el déficit de fuerza? El autor lo define como la diferencia entre la fuerza aplicada cuando la carga es máxima, por ejemplo un RM, y cualquier otro valor de fuerza alcanzada con cargas inferiores. También se puede definir como la velocidad a la que se desplaza cada porcentaje de RM, más velocidad, menor déficit. Como hemos dicho antes, si calculamos nuestro perfil carga-velocidad y después de un periodo de entrenamiento repetimos dicho test, podemos afirmar que nuestro déficit de fuerza se ha reducido si la velocidad relativa a cada carga han aumentado, y en caso contrario nuestro déficit habrá aumentado. Es decir, si antes de los 50 kilos la movía a 0,8 y ahora la muevo a 1 metros por segundo, pues habré mejorado mi déficit de fuerza. Pero puede que haya empeorado mi déficit o haya aumentado, en este caso, mi déficit si antes la movía a 0,8 y ahora la muevo a 0,5. Y imaginamos que quiero medir tu nivel de desentrenamiento después de un periodo de parón forzado, podemos decir, de mi movilización, vuelvo a medir y sé que si antes la movía a 0,8 ahora la muevo a 0,5, pues ha perdido esos 0,3 metros por segundo ante esa determinada carga. En el capítulo 9 ya nos habla de la velocidad y de la carga relativa del entrenamiento. En este capítulo sobre todo hacen hincapié sobre todas las ventajas que tiene medir la velocidad durante todo el periodo de entrenamiento en cada sesión y en cada repetición. Así que para esto veremos en el capítulo 14, en el último capítulo, que hay diferentes aparatos para poder medir. Así que nos permite analizar la evolución del deportista, detectar periodos o días en el que el deportista está más fatigado y así ajustar cada sesión y cada serie de cada ejercicio en base a ello, a cómo viene el deportista, conocer el grado y el tiempo de adaptación individual y reducir el riesgo de lesión. Esto desde mi punto de vista he querido
añadirlo. Porque si yo sé que esta persona está cansada este día, pues le puedo cambiar el entrenamiento, puedo bajarle las cargas de entrenamiento, puedo modificar el entrenamiento para que se ajuste a su estado actual, que se va modificando día a día. Y no voy a utilizar una carga que había preprogramados sin tener en cuenta cómo está el deportista hoy, que eso es lo que más me interesa. Y ya hemos dicho antes, a mayor fatiga, mayor nivel de cansancio, mayor nivel de sobreentrenamiento, más posibilidades de lesionarnos. Así que es fundamental tanto en la prevención de lesiones como en la redactación de lesiones, aunque ese libro va de entrenamiento. En el capítulo 10 nos habla del control y de la definición de la carga realizada y del efecto que tiene la velocidad de la ejecución. Algo es fundamental y que creo que muchos de vosotros ya habrán entendido con todo lo que hemos dicho hasta ahora en este podcast, que la carga siempre hay que moverla con esa intención de moverla a la máxima velocidad. Porque si eso no se realiza, no vamos a tener primero todos los efectos beneficiosos que tiene desplazar una carga a la máxima velocidad posible. Segundo, realmente si nosotros nos movemos con esa intencionalidad de máxima velocidad, no vamos a poder utilizar la pérdida de velocidad si no estoy moviendo a mi máxima velocidad posible. Pero que, como acabamos de decir, desplazar una carga con intención de moverla a la máxima velocidad permite tener mayores mejoras que moverla a una velocidad inferiores. Por ejemplo, en este capítulo nos hablan de un estudio donde compararon en dos grupos donde todas las otras variables eran igual menos la velocidad de ejecución, menos la intención de la velocidad de la ejecución. Quiero decir que series, repeticiones, pérdida de velocidad, todo era igual, la intensidad relativa era igual. Lo único que se modificaba era que un grupo tenía que moverla a su máxima velocidad posible y otro a un 50% de su velocidad media propulsiva. Antes, pues cada una de la carga que se habían programado. En este estudio se observó que tanto la RM estimada como la velocidad media propulsiva ante las diferentes cargas utilizadas mejoraron. También con esa misma metodología, con esa misma intención, el salto mejoras y también la aceleración en la carrera mejora. Hay otros estudios que demuestran estos hechos. En el capítulo 11, finalmente habla del control y la definición de la carga realizada. Encontrar el grado de fatiga óptimo, que en la mayor parte de deportes se encuentra alejado del grado máximo de fatiga, es uno de los objetivos del entrenamiento. Es decir, yo quiero cansarlo lo justo para que haya adaptaciones, para que el deportista, adaptaciones positivas claramente, para que el deportista mejore y no empeore, no se canse tanto, para que luego el día después o 2 días después no pueda ni competir o no pueda ni entrenar. ¿Cómo controlamos esto? Pues ya le hemos dicho más de una vez, a través del carácter del esfuerzo y del índice de esfuerzo. Y la pregunta aquí, ¿cuál es? ¿Es mejor perder mucha velocidad o poca velocidad? En este caso se compararon dos grupos, no hablan de un estudio donde compararon dos grupos, uno, todas las otras variables, acordamos, se mantienen igual, el único que se modifica aquí es la pérdida de velocidad, la intencionalidad es la máxima en los dos, solo que un grupo separa la serie cuando se pierde el 20%, que más o menos equivale a parar más o menos a la mitad de las repeticiones posibles, mientras en otro al 40%, que es prácticamente casi llegar al fallo de las repeticiones. El grupo del 20% tuvo mejores resultados ante toda la carga, sobre todo en la que se desplazaban a mayor velocidad. Es decir, si yo pierdo el 20%, las últimas repeticiones claramente son más lentas que en la primera, pero si pierdo el 40% tendré más repeticiones a velocidades absolutas más bajas que si pierdo solo el 20%. Así que también la media de las velocidades de cada repetición es fundamental. Si yo paso mucho tiempo moviendo cargas a velocidades absolutas lentas, me adaptaré a ello. En efecto, podemos ver que aquello que perdió un solo 20% tuvieron una velocidad media propulsiva. La media de todas las velocidades propulsivas de cada repetición fue mayor por sesión, más alta que lo que perdieron 40%. ¿Qué quiere decir? Menos fatigas. Realizaron también menos repeticiones. Y esto también porque es importante, porque muchas veces hay un mito que se dice, ¿no?, que si los deportistas entrenan fuerza se vuelven más lentos. Realmente no moveremos lento si entrenamos lento. Se vio en este estudio, ese mismo estudio de lo que estamos hablando, que el porcentaje de las isoformas más rápidas de la cadena pesada de miosina descendió en el grupo que perdían más velocidad, que se cansaban más, que hacían más repeticiones a menor velocidad absoluta. Así que podría ser contraproducente incluso
tener un grado tan alto de fatiga en aquellos deportes que se requiere altas aceleraciones de corta duración, que son prácticamente la mayoría de deportes. Finalmente, en el capítulo 12 ya los autores hacen unas cuantas aclaraciones sobre la utilización de la velocidad de entrenamiento de fuerza que poco a poco se está expandiendo en todo el mundo. Primero, reafirmamos que realizar cada repetición a la máxima velocidad es fundamental, si no, la velocidad no sirve como indicador de la intensidad, ni tampoco para determinar el grado de fatiga. Así que siempre intencionalidad de mover la carga a la máxima velocidad. También podré encontrar en ese capítulo algunas definiciones que muchas veces confundimos, por ejemplo, el hecho de hablar de fuerza máxima, solo cuando estamos entrenando con cargas cercanas a la RM, mientras tenemos tantas fuerzas máximas como cargas que desplazamos si la estamos desplazando siempre con la máxima velocidad posible, con esa intencionalidad que estábamos hablando. Y aquí hacen un recordatorio de las funciones que tiene el control de la velocidad, que son dosificar la carga de entrenamiento, comparar en cada sesión si estamos entrenando con la intensidad relativa programada, en base a la velocidad de la primera repetición en este caso, y evaluar el efecto de entrenamiento, testear ese perfil delante del después, como a qué velocidad movemos cada carga. En el capítulo 13 ya nos da una pauta sobre la organización del entrenamiento a través de la velocidad de la ejecución y nos dan 6 pasos. Os lo voy a decir igual que como lo pone en el libro. Primer paso, selecciona las variables que determinan la carga, es decir, la velocidad de la primera repetición, el porcentaje de pérdida de velocidad y el índice de esfuerzo. Paso 2, selecciona la velocidad máxima de la primera repetición dentro del ciclo de entrenamiento. Paso 3, determinar la duración del ciclo. Paso 4, determinar la frecuencia de entrenamiento. Paso 5, distribución de la intensidad máxima en cada sesión. Y paso 6, decidir el número de serie en cada intensidad del entrenamiento. Y finalmente, en el último capítulo, en el capítulo 14, nos hablas de los diferentes instrumentos que hay hoy en día para medir la velocidad. Hoy en día sabemos que los instrumentos más fiables y más válidos para medir la velocidad de ejecución son los transductores lineales. Tenemos diferentes marcas en el mercado. Luego también tenemos dispositivos optoeléctricos que también tienen una validez y una fiabilidad bastante alta. Luego tenemos acelerómetros que tienen un grado de validez y fiabilidad un poquillo más bajos, y también tenemos la fotogrametría. Todos tenemos una cámara, así que nadie se puede excusar. El mismo Badillo en los años 90 utilizaba diferentes secuencias de fotografías, conociendo los frames por segundo a lo que graba una cámara, podríamos calcular la velocidad de ejecución. Claro, sería posterior, no permitiría controlarlo en cada repetición, pero bueno, mejor que nada. ¿Okay? Así que cada uno, ya en base a sus necesidades, si entrenan deportistas, si entrenador personal necesita algo muy práctico, algo muy versátil para cada uno de sus deportistas, si solo entrena 3 o 4 deportistas al año porque lo prepara para las Olimpiadas, o si investiga, pues necesitará algo más fiable, más válido. Pues en base a todas esas necesidades podéis tomar la decisión de comprar un instrumento u otro. Todo depende de vuestras necesidades. Y finalmente terminamos este capítulo como de costumbre con aplicaciones prácticas. ¿Qué podéis hacer o qué deberíais hacer durante esta semanilla hasta el próximo podcast? Primero, intentar realizar un test de carga progresiva para obtener el perfil de fuerza de nuestro deportista en un ejercicio en concreto. He visto muchos de vosotros que acaban de comprar un instrumento que acaba de salir al mercado, bastante barato, así que sacarle partido haciendo ese test de carga progresiva. Medir la velocidad media propulsiva dentro de ese test ante cada carga, o en su lugar, si no da vuestro aparato, medir la velocidad media. Si son ese ejercicio sin fase de frenado, como pueden ser saltos o lanzamientos, podemos también utilizar la variable de velocidad máxima. Segunda práctica, empezar a entrenar simplemente con la intención de mover la carga a la máxima velocidad posible y ver qué es lo que estás cambiando. Sobre todo centramos en la fase concéntrica, ¿ok? Haremos una bajada lenta y controlada, una pequeña pausa abajo y máxima velocidad en la fase concéntrica. Esto nos permitirá controlar más. También hay otros estudios recientes que hablaremos quizá en un audio artículo de estos, donde también se utiliza ciclo de estiramiento-acortamiento, pero es mucho más sencillo y más fácil medirlo solo en la fase concéntrica, disminuyendo al máximo el ciclo de estiramiento-acortamiento. Tercero, programar el entrenamiento no en base al número de series, repeticiones y kilos que voy a ponerle en la barra o las mancuernas, sino programarlo en base al carácter del esfuerzo, que puede ser medio o bajo. Desde mi punto de vista,
en la mayoría de deportes no utilizo un carácter de esfuerzo alto, así que estaríamos hablando, si no tenemos posibilidad de medir velocidades, estaríamos hablando de realizar la mitad o menos de las repeticiones realizables. Es decir, que si normalmente con una determinada carga podría hacer 10 repeticiones, pues hacer 5. Entonces hago 3 repeticiones de 3 series de 5 repeticiones con una carga que normalmente podría realizar 10. Si podemos medir la velocidad de la primera repetición y la pérdida de la velocidad, pues muchísimo mejor. Con esto terminamos este cuarto podcast. Así que si te ha gustado, comparte conmigo y los otros oyentes cómo ha llevado a la práctica esto y los libros anteriores del programa en el grupo cerrado de Facebook Libros para Entrenadores, también en las diferentes redes sociales. En Instagram últimamente estoy muy activo. No olvides suscribirte y dejarme un comentario con feedback. Gracias a esos comentarios y esos feedback puede crecer más el canal y además me podéis motivar a seguir haciendo lo que hago. Sin más me despido y nos vemos en el próximo programa. Te mando un saludo y recuerda, el conocimiento es tu poder y los libros tus armas. Just to look at your face.